Hola, te doy la bienvenida a Aprende en Casa. Lo genial de este programa es que vamos a poder seguir aprendiendo de una manera distinta como lo hacemos en la escuela. Una vez que te hayas lavado las manos, toma papel y lápiz para anotar y siéntate frente a la televisión. Hoy vamos a recordar cómo era la vida hace mucho tiempo, más o menos 200 años atrás. Es tanto tiempo que ni tus abuelos habían nacido. Primero veremos cómo era la vida de los mexicanos al lograr la independencia. Al final te haremos 4 preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. Disfrútalo. Todos conocemos la historia de la Guerra de Independencia Mexicana. Comienza con el Grito de Dolores y después de una larga lucha de 11 años, concluye en 1821. Y al hablar de ella siempre nos platican de los grandes personajes como Hidalgo, Morelos y Guerrero, quienes hicieron posible la victoria. Pero, ¿y qué pasó con la gente común que vivía en esta nueva república? ¿Cómo vivían los mexicanos después de finalizar la Guerra de Independencia? La Guerra de Independencia Mexicana es un evento muy importante que debemos de reconocer, pues sin ella, México y muchos otros países latinoamericanos no existirían. No hay que poner en duda eso, pero también debemos de ser conscientes de que el proceso de estabilización después de la guerra no fue algo sencillo ni mucho menos rápido. Para que México lograra formarse como una nación sustentable e independiente, no solo política, sino también económica y culturalmente, se necesitaron cerca de 70 años más. E inmediatamente después de la guerra, en realidad el país estaba en muy malas condiciones. Lo más evidente eran los estragos que ésta había dejado. A lo largo de todo el país era posible encontrarse con familias que perdieron a sus seres queridos, construcciones destruidas o abandonadas producto de las municiones empleadas, pueblos que quedaron completamente deshabitados e incluso antiguas zonas de batalla con cuerpos de soldados caídos, las cuales a su vez produjeron graves enfermedades infecciosas. Además, el tener un campo poco productivo y una industria muy dañada y aún controlada por empresas españolas ocasionó que los primeros años del México independiente fueran realmente oscuros para la población general. El poco empleo y productividad del país ocasionó que los niveles de inseguridad se dispararan y comenzaran a surgir los famosos bandoleros o bandidos dedicados al robo de mercancías en rutas peligrosas a lo largo del territorio. Y por si fuera poco, a pesar de que uno de los objetivos de la Guerra de Independencia era lograr igualdad entre todos los habitantes, sin importar su lugar de nacimiento o familia originaria, México heredó de la Nueva España una terrible desigualdad social que lamentablemente aún persiste hasta nuestros días. Las clases bajas y altas estaban muy marcadas y diferenciadas incluso por el color de piel, el idioma y la vestimenta, como mencionan varios de los relatos de la época. En el desarrollo urbano de las ciudades, las clases sociales también se vieron bastante diferenciadas. Carl Christian relató que cuando llegó a la Ciudad de México por primera vez, en los alrededores no pudo ver más que desperdicios, carroñas de animales y escombros de construcciones que se apilan a la entrada de las calles, junto a chozas donde, como dice con sus propias palabras, habitaban astrosos vagabundos o indios semidesnudos, mientras que, como se documenta en otros relatos, al llegar al centro de la ciudad había un cambio radical notable, con interesantes construcciones, hermosas arboledas y preciosos caminos para andar o incluso navegar, como el famoso Canal de la Viga. Esto nos muestra que mientras la clase baja se asentó en los alrededores, la clase alta residió en el centro de la ciudad. Pero a pesar de esta desigualdad, en las ciudades existieron sitios donde ambas clases sociales convivían. Uno de ellos, muy reconocido por quienes relataron su vida en la época, fueron los mercados, donde se cuenta que era posible ver una mezcla de personas impresionante, escuchar a la persona de origen español preguntar por un producto, a un comerciante gritando en medio de un regateo y a indígenas platicando en sus lenguas originarias. Otro sitio donde todos convivían sin distinción fueron las iglesias. Muchos extranjeros se sorprendían al ver que, a diferencia de sus países, en México no existían separaciones de los asientos por clase social, sino que todos se sentaban mezclados sin importar su procedencia. Y ya que hablamos de las iglesias, es importante mencionar que México, inmediatamente después de la Guerra de Independencia, no fue un país laico.
sino que tuvo como única religión oficial y permitida la católica, lo cual influyó en el estilo de vida de los mexicanos de la época. Desde luego no podemos generalizar porque siempre pueden haber excepciones, pero de manera general la población tenía la rutina de asistir a la misa por las mañanas y después realizar sus actividades durante el resto del día. Además, si un carruaje de la iglesia o una figura importante de la misma transitaba por las calles, todos tenían la obligación de guardar silencio, quitarse los sombreros y, en ocasiones, arrodillarse hasta que el mismo terminara de pasar frente a ellos. Y muchas veces habían personas que iban junto al vehículo encargadas de hacer respetar esta regla. Desde luego, las iglesias anunciaban la hora con sus campanarios, definieron muchos de los días oficiales de descanso, entre otras cosas. Entre todos los problemas que habían, la gente aún así encontraba maneras de entretenerse y pasar un buen rato. No todo era misas y trabajo. Durante las tardes o las noches, muchas personas acostumbraban a asistir al teatro o a otros eventos donde solían pasar el rato, como las corridas de toros. Desde luego, también era común asistir a las pulquerías y demás sitios similares. Es curioso, pero varios relatos indican que el mexicano de la época no acostumbraba a hacer reuniones en la casa con pocas personas, sino que solía reunirse en grupos bastante grandes, como en los sitios que mencioné hace un momento, o bien en eventos que eran de gran importancia, como los días feriados. Esta forma de agrupación a gran escala era la manera más común de socializar. En pocas palabras, las personas continuaron con su vida diaria como pudieron, independientemente de formar parte de una nueva nación, e incluso muchas quizás indiferentes a la situación política del país. Algo a lo que la gente se enfrentó durante mucho tiempo fue las interminables batallas por el poder político. Constantemente se generaban enfrentamientos entre diferentes bandos políticos, e incluso aparecieron diferentes levantamientos armados a lo largo del país intentando tomar el control territorial, de los cuales la población en general tenía que huir y resguardarse donde pudiera. Por estas y muchas otras razones, durante años la gente no se sintió como parte de una nueva nación y el nacionalismo que hoy conocemos era prácticamente inexistente. Incluso muchas personas se preguntaban si en verdad había valido la pena luchar por la independencia. Debido a esta inestabilidad, conforme pasaron los años, México terminó endeudándose, incrementando su desigualdad social, perdiendo autoridad y también perdiendo gran parte de su territorio, principalmente por la guerra contra Estados Unidos, la cual es todo un tema aparte que no profundizaremos en este video. Todo este proceso de intentar darle forma a la nación podemos decir que terminó con la Guerra de Reforma, que consistió en una batalla entre los dos principales partidos, los liberales y los conservadores, cada uno defendiendo sus ideologías. Al final la victoria fue por parte de los liberales, y así nació un camino con el cual la gente pudo sentirse por fin identificada, liderado por el entonces presidente Benito Juárez. Con ello, comenzó a plantearse realmente cómo lograr una mayor igualdad y bienestar para los mexicanos. Desde luego, la historia no acaba ahí. Después vinieron más problemas, desde los varios intentos de golpes de Estado por parte de los conservadores hasta la prácticamente inesperada invasión francesa. ¿Qué fue lo que más te llamó la atención sobre la forma de vida después de la independencia de México? ¿Qué diferencias encuentras entre esa época y la de ahora? ¿Qué llamaba la atención de los extranjeros en los mercados y las iglesias en la Nueva España? Elabora una pregunta sobre este tema. Qué interesante saber cómo vivían las personas, ¿no? Ya vimos cómo fue la vida de las personas en las zonas urbanas después de la independencia de México, es decir, a principios del siglo XIX. Ahora hablemos más de las personas que vivían en el campo. ¿Crees que haya sido muy diferente? ¿Sí? ¿No? Pues vamos a verlo. Pon mucha atención. La vida cotidiana en el campo y la ciudad. Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas.
Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. En las ciudades, la vida cambió poco a poco. En buena medida, las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores ambulantes, artesanos o trabajadores de servicio doméstico. También había, en menor cantidad, empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios como aguadores, vendedores ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. En las ciudades e incluso en los pueblos más grandes del país circulaban periódicos y revistas, y la gente comentaba los asuntos del día. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. Además de las fiestas religiosas, también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas, como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812, en Huichapan, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época, la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos, o bien a las peleas de gallos. Asimismo, era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España, del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses. Además de responder las preguntas que se encuentran en el propio video, te invitamos a responder estas otras 3. Así aprenderás más. ¿Cuál fue el cambio más importante que se dio en el campo? ¿Cómo se enteraban de las noticias las personas que no sabían leer? ¿Cuál era la situación de los niños y las niñas en esa época? Si en tu casa hay algún libro sobre el tema o tienes internet, explora. Si tienes fotografías de la época, analízalas con tus familiares. Así podrás saber más. En el libro de texto, La entidad donde vivo de tu estado, se explica el tema a partir del bloque 4. Si no lo tienes a la mano, no te preocupes. Platica sobre lo que aprendiste en esta clase con tu familia. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más sobre el tema. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible, se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien. Esto fue lo que vimos sobre cómo era la vida en el siglo XIX.
Esperamos que te haya gustado. Ahora vamos a ver el siguiente video. Hola, mi nombre es Fernando Mejía y en esta ocasión vamos a trabajar una pausa activa relacionada con el movimiento de nuestros segmentos corporales. Vamos a empezar con movimiento de cabeza. Posición inicial, sentado en su banca. Vamos a iniciar al frente. Regresa a posición inicial al centro, atrás y al centro. 8 tiempos. Empezamos. 1, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos con la parte de los brazos. Vamos a iniciar con los brazos abajo, ¿sí? A un costado. En posición número 1 vamos a extenderlos arriba. Número 2 abajo en 8 tiempos. Lo hacemos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante llevar el ritmo. Bien, vamos con la parte de los brazos. Posición inicial, brazos a los costados. Número 1 a los hombros, número 2 extiendo al frente, número 3 a los hombros y número 4 abajo a los costados. Iniciamos 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ya tenemos 2 movimientos. Ahora, vamos con el tercero. Vamos a colocar las manos en las rodillas y vamos a extender primero pierna derecha, regresa a su posición inicial y después pierna izquierda. Lo contamos en 8 tiempos. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este movimiento lo podemos trabajar desde preescolar. Para nivel primaria y secundaria ya lo podemos modificar un poquito este movimiento y podemos hacerlo con ambos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es muy importante que estos ejercicios lleven un ritmo. ¿Cuál sería la variante? Meterle música de 2/4 o también podemos hacer equipos divididos por fila, donde los alumnos lleven la primera fila, el primer movimiento, segunda fila, segundo, tercero, cuarto y así sucesivamente y podemos alternarlos. Eso podrían hacer las variantes ustedes con sus ideas que tengan y con la creatividad que ustedes puedan incluir en estos movimientos. Les agradezco su atención. Hasta pronto. Ahora vamos a ver la distribución de los recursos minerales y energéticos en el país. Para eso seleccionamos 3 videos para ti. Al final te haremos algunas preguntas para que pienses un poco más sobre lo que aprendiste. ¡Disfrútalo! Las riquezas de mi país. Los minerales. La minería es una actividad económica primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos, que se encuentran al aire libre o en el subsuelo. Primaria, ya que los minerales se extraen directamente de la naturaleza, de lugares llamados yacimientos, que se encuentran al aire libre o en el subsuelo, a diferentes profundidades. Según su utilidad y sus características, los recursos mineros se clasifican en minerales metálicos, minerales no metálicos y energéticos. Los minerales metálicos son brillantes al pulirse, sirven para obtener metales y son buenos conductores de calor y electricidad. Entre los minerales metálicos están los preciosos, que tienen un alto valor económico y son escasos en la naturaleza, como el oro y la plata. También están los siderúrgicos,
que son importantes para la elaboración de acero, como el carbón, el fierro y el manganeso, o los industriales no ferrosos, como el plomo, cobre, zinc y el molibdeno, y no sirven para obtener metales. Entre estos se encuentran el azufre, la barita, fluorita, grafito, sal y el yeso. Entre los minerales energéticos se utilizan para obtener energía que se aprovecha para el funcionamiento de automóviles, la generación de electricidad y la industria, como el petróleo, el carbón y el uranio. Los minerales que más se extraen son el oro, la plata, el cobre, el zinc y el fierro. De los recursos energéticos, el más explotado es el petróleo, que se utiliza, entre otras cosas, para la producción de combustibles para el transporte y la industria. Además, es la materia prima de algunos productos como diversas telas. Mencionar que la mayor parte de nuestra producción de petróleo la exportamos a Estados Unidos y también a España, Antillas Holandesas, Canadá, India, Centroamérica, Portugal, Gran Bretaña e Israel. México ocupa el lugar 14 en el mundo por su producción de petróleo. Respecto al carbón, México es de los pocos países latinoamericanos con yacimientos de este recurso energético. La única zona productora se localiza en el noreste de Coahuila, cerca de las ciudades de Piedras Negras. El elevado poder calorífico es utilizado en la planta de Nava, en Coahuila, para generar la energía eléctrica que abastece el noreste de México, y en menor medida se exporta a Estados Unidos y China. También se utiliza para producir acero. Finalmente, el uranio es un mineral radioactivo que se utiliza como combustible nuclear para producir energía eléctrica. En Veracruz se encuentra la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde, mientras que en Chihuahua y Nuevo León se localizan los principales yacimientos de este mineral. La industria transforma los minerales y otras materias primas en los productos que utilizas. A esta industria se le llama manufacturera. Está integrada por empresas que van desde las pequeñas, como las tortillerías y panaderías, fábricas de juguetes, embotelladoras de refrescos y empacadoras de alimentos, entre otras. Un dato interesante: en México, la extracción y distribución del petróleo y del gas natural están a cargo del gobierno federal a través de la empresa Petróleos Mexicanos, Pemex. Esperamos que hayas disfrutado el primer video. Ahora pon atención a las siguientes preguntas para que puedas responderlas. ¿En qué parte de México hay yacimientos de carbón y en dónde de uranio? ¿Por qué será que los yacimientos de minerales se encuentran en algunos lugares y no en otros? ¿Qué tiene que ver la industria manufacturera con los minerales? Seguramente te habrás quedado interesado en saber si en tu estado hay yacimientos y de qué. Por eso te invitamos a ver el siguiente video.
¿En qué región del país hay más yacimientos minerales? ¿Norte, centro o sur? ¿Cuáles son las principales entidades federativas donde se extrae oro y plata? ¿Qué minerales se extraen en tu estado? Estos temas nos tienen que llevar a pensar en el cuidado del medio ambiente. Por eso te mostramos un último video. La energía geotérmica es la que puede obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Este tipo de energía es una alternativa viable que podría sustituir a las energías convencionales. Además de reducir las emisiones contaminantes, este recurso natural tiene la capacidad de abastecer a gran parte del territorio nacional de manera eficiente y de forma ecológica. México es un importante productor de petróleo, de ahí que el 70% de la energía del país se genere a través de la quema de combustibles fósiles. Por ello, se busca utilizar energías alternas como la geotérmica. Tijuana es una de las ciudades que se abastece en su totalidad de energía geotérmica. Es la falla de San Andrés el mecanismo físico que suministra energía a esa región. En Baja California se encuentra el campo geotérmico Cerro Prieto, que es el generador de energía número 1 a nivel nacional y es el segundo más grande a nivel mundial. En Puebla se encuentran los Humeros y en Michoacán está el yacimiento de los azufres. En principio, el costo de extracción de energía geotérmica es alto, pero si se compara el tiempo de vida de un yacimiento de esta naturaleza, el beneficio obtenido es considerable. Los precios de la energía geotérmica han aumentado debido a la demanda, pero aún así el costo-beneficio resulta conveniente. México es un país rico en yacimientos geotérmicos, algunos ya se conocen y otros están en condiciones de ser explorados para su explotación. Islandia, Alemania, Italia y Filipinas son naciones que utilizan energía geotérmica para producir electricidad. Otras energías como la solar y la eólica suelen ser también muy eficientes y amigables con el ambiente. De acuerdo con las proyecciones, para el año 2030 se espera que haya disminuido entre un 15 y un 20% la emisión de dióxido de carbono, gracias al uso de energías renovables. Uno de los beneficios de utilizar esta energía es que es inagotable, ya que no es como un yacimiento petrolero en el que se calculan las reservas. En un yacimiento geotérmico se tienen que fechar la edad, el contenido de minerales que pueden tener y en qué proporción va a generar geotermia. Además, no existen riesgos de explosión, ya que no contiene gases. Según la cantidad de minerales radiactivos contenidos en la capa de la roca que funciona como yacimiento, se puede estimar la producción, la duración, la capacidad de generación, además de calcular nuevos prospectos para perforar. Así, de acuerdo a la temperatura, se clasifica en alta, media y baja entalpía. México podría convertirse en una potencia energética al contar con el segundo yacimiento más grande del mundo. Dale like al video y activa la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos subidos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. ¿Por qué la energía geotérmica es considerada una alternativa viable para sustituir las energías convencionales? ¿En qué estados hay yacimientos geotérmicos? ¿Cuál es uno de los beneficios de usar energía geotérmica? En el libro de texto de Geografía Cuarto se explica el tema a partir de la página 126 a la 131. Si en tu casa hay algún libro sobre el tema o tienes internet, explóralos.
Así podrás saber más. Si no cuentas con estos materiales, no te preocupes. En cualquier caso, platica con tu familia sobre lo que aprendiste. Seguro les parecerá interesante y podrán decirte algo más. Responde a las preguntas en una hoja, ya sea a través de un escrito, dibujo o esquema, y guárdalas en tu carpeta de experiencias, para que en cuanto sea posible se las entregues a tu maestra o maestro. Muy bien, esto fue Los tesoros de mi país a través de la minería y los energéticos. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos en la próxima en Aprende en Casa. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, llama a Educatel 55 36 01 7599 y 800 288 6688. También puedes encontrar los libros de texto en la página http://librosdetexto.cep.gov.mx. A continuación, niñas y niños de diversos estados del país hablan de su